Aquí en Vuelta al Mundo, yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña Ana Sabogal, directora del Instituto de Ciencias Naturales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ana, bienvenida a RPP, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto y mucho gusto a toda la audiencia. Un gusto estar aquí, acabo de regresar hoy día de la COP. Y cuéntanos, ¿cómo está el ambiente en la COP? Porque, reitero, ha sucedido de todo realmente, protestas, un incendio, no hay acuerdos. ¿Cómo está el ambiente a nivel general? Sí, bueno, en general todavía no hay acuerdos, como usted bien dice, y la verdad es que está discutiéndose todavía lo que se viene y qué se va a acordar, ¿no? Se ha propuesto este fondo bosques, pero todavía la mayoría de países no han dicho cuánto van a poner ni cómo va a funcionar este fondo. Yo creo que es una buena idea, ¿no? Y definitivamente, si es que los países se comprometen, podría ayudar, pero veamos qué pasa. Claro, precisamente la Unión Europea ha señalado que en el borrador, en este primer borrador, ni siquiera figura la denominación de combustibles fósiles, ¿no? Que, como todos sabemos, son tan dañinos porque no son renovables. Es cierto, son útiles, pero no son renovables. En ese sentido, ¿hacia dónde pueden encaminarse las conversaciones, los acuerdos? Sí, hay todo un problema con el tema de combustibles fósiles porque en realidad, bueno, contaminan y todos sabemos que contaminan. Y hay que buscar alternativas y se está buscando y ahora se está hablando de las tierras raras y se está hablando de otras opciones. Pero lo cierto es que las tierras raras también están destruyendo la Amazonía. Entonces ahora la pregunta es ¿qué hacemos frente a todo esto? ¿Cómo cambiamos de estilo de vida? Y esa discusión no se está dando. ¿Qué son las tierras raras? Porque en el gobierno de Donald Trump también le han puesto la mira, ¿no? A tierras raras en varias partes del planeta, ¿no? Entonces, ¿qué son las tierras raras para quienes no conocen ese término, por favor? Sí, en realidad no son ni raras ni son tierras, pero lo que pasa es que vienen... Es una denominación. Es una denominación que usamos y son las tierras que vienen de los meteoritos o de la galaxia, ¿no? Entonces, en ese sentido también es interesante porque probablemente encontremos mucho más fuera de este espacio, ¿no? Entonces se usan mucho para diversas cosas, para celulares, para baterías, para toda la nueva tecnología. Y están distribuidas en todo el mundo. Claro, sí. Por eso el interés también del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Así es. En Groenlandia y otras zonas del planeta, ¿no? Como sabemos, Groenlandia es pequeñísimo, pero al parecer alberga muchísimo de este material del que estamos hablando. Exactamente, sí. Lo que hemos visto también son protestas de comunidades indígenas nativas en Brasil. Hay que recordar que la COP30 se viene realizando en la zona de Belém, en Brasil, que es algo así como el pulmón de la Amazonía. Y hasta allí han llegado también diversas delegaciones de comunidades nativas a protestar. ¿Qué es lo que exigen? Lo que exigen es que, bueno, se deje de contaminar la selva y que se les dé también la opción de gestionar los recursos naturales de tal manera que haya una gestión sostenible. El problema es que, digamos, hay muchísimos intereses económicos y muchísimos intereses de los diversos países en la Amazonía. Desde la extracción de madera hasta la extracción de tierras raras, pasando por el petróleo y todo lo demás. Entonces, ¿quién es el dueño de todo eso? Es la gran pregunta. Y claro, las comunidades indígenas dicen, bueno, nosotros vivimos acá, fuimos los primeros en llegar y por lo tanto también tenemos que ser tomados en cuenta. Y yo creo que tienen toda la razón en ese sentido. Hay un sentimiento telúrico allí. Así es. Digno de ser resaltado. Claro, si miramos nuestra Amazonía, Ana, tendríamos que conocer algo de historia también y saber lo que pasó en la era del caucho, por ejemplo, ¿no? Exactamente. También se puso la mira en recursos naturales, se arrasó con parte de nuestra Amazonía, asesinando incluso, porque esa es la palabra, ¿no? Se asesinó a comunidades indígenas enteras. Exactamente, sí. Entonces ahora tenemos que involucrarlas en la gestión. Claro. Y eso es el gran problema, cómo las involucramos y hasta qué medida podemos realmente involucrarlas en el sistema actual o hay que cambiar los sistemas, ¿no? Porque ellas tienen, digamos, costumbres ancestrales y en ese sentido también el uso de recursos es muy diferente al que nosotros realizamos, que nuestro uso de recursos es un uso extractivo, mientras que ellos tienen un uso mucho más racional, ¿no? Entonces, eso hace difícil una compatibilidad de las economías de subsistencia, de las economías locales con las economías mundiales. Claro. Y con los intereses de los
poderosos. Hay muchísimos intereses económicos en juego aquí, definitivamente. La asistencia a un evento como la COP30, yo mencioné una cifra, ¿no? Estamos hablando de 200 países, más de 40.000 personas acreditadas, dice bastante del interés que existe por el tema, ¿correcto? Hasta ahí todo muy bien, pero la gran pregunta es si naciones que son consideradas superpotencias, ¿no? Como Estados Unidos, China, la Unión Europea también, realmente tienen verdadero interés en las energías renovables. Esa es la gran pregunta, que eventos como este realmente no se conviertan solamente en situaciones anecdóticas. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes problemas, que realmente cambiar la estructura de la extracción de recursos, sobre todo para combustibles fósiles, es muy difícil y no lo hemos logrado hasta ahora. Tenemos los autos eléctricos, pero en realidad no están funcionando debidamente. En Europa mismo se han implementado, pero muy poco y la medida no se expande. Y entonces las alternativas de la bicicleta, por lo menos para nuestro país, son muy complejas. Entonces, ¿cuál es esa alternativa? Y es lo que seguimos buscando, ¿no? Entonces, bueno, ahora se descubren las tierras raras y decimos será la solución, pero desde el punto de vista social tampoco lo es. O en todo caso hay que pensar cómo lo organizamos. Claro. Y por otro lado están, claro, los paneles fotovoltaicos, los paneles, ¿no?, de creadores de luz, pero estos paneles también requieren de tierras raras. Entonces, ¿cuál es la solución, no? Estamos viendo ahí algunas imágenes, Ana, y vemos muchos jóvenes, ¿no?, que se han ido manifestando. Y este punto es importante también porque como que las nuevas generaciones tienen una visión un poquito más amplia de lo que significa el cuidado de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, y así lo demuestra la participación de estos colectivos juveniles. ¿Tienes también esa impresión? Bueno, yo creo que sí, que hay mucho interés de parte de las nuevas generaciones y creo que eso ayuda también mucho justamente a que haya mayor diálogo y mayor reflexión sobre las posibilidades de disminuir las emisiones de CO2, porque a fin de cuentas ese es el Acuerdo de París, ¿no? Sí, claro. El problema es que el acuerdo se va flexibilizando y no llegamos a avanzar casi nada, ¿no? Se habla de disminuir o de reducir en 1,5%, ¿no? Así es. ¿Se va a lograr ese objetivo? Porque por lo que vemos no hay acuerdos, y hay que señalar una cosa: el cuidado del medio ambiente no debe ser, como algunos piensan, cosa del futuro. Actualmente ya la inacción de las grandes potencias o de países también en vías de desarrollo con relación al cuidado del medio ambiente está llevando a lo que se denomina el cambio climático, que nos afecta a todos. Muchos se preguntan ¿por qué llueve cuando no estaba proyectada, ¿no?, pronosticada una lluvia? ¿Por qué hay tanto calor? Por eso, precisamente, porque no cuidamos el medio ambiente. Sí, en realidad ya estamos en la época del cambio climático. Claro, y ya se están dando los efectos, ¿no? Los incendios forestales que hemos visto por hace ejemplo, poco. otro ejemplo, Eso, claro. cuando, digamos, yo estudiaba, y que no ha sido hace tantísimo tiempo tampoco, nadie hablaba de incendios forestales en la selva. Actualmente eso es todo un tema, ¿no? Entonces, ahora incluso el Ministerio ya elaboró una guía para, digamos, contingencia en caso de incendios forestales. Eso se debe en gran medida al aumento de la temperatura y al cambio de los vientos, que ya va más allá del aumento de la temperatura. Exacto. Porque toda nuestra circulación está cambiando en términos de lluvias y vientos. Sí. Y eso sí ya es bastante grave, ¿no? Ahí hablamos también del deshielo, ¿no? Así es. En nevados que se van perdiendo. Sí. Bueno, y paradójicamente, te lo había comentado hace unos instantes, Ana, se ha registrado un incendio también, ¿no? Que ha generado la evacuación de gran parte de los participantes en la COP30. ¿Qué pasó exactamente ahí? Esto para que no se vaya a malinterpretar, porque comprenderás que ahora estamos en la época de las conspiraciones también, ¿no? Y surgen muchísimas versiones en redes sociales. Sí, todavía, bueno, se sigue investigando qué es lo que pasó exactamente, pero aparentemente fue una falla en el circuito eléctrico. Pero bueno, eso lo digo así porque en verdad no se sabe, ¿no? Sí, o sea, claro. no puedo poner la mano al fuego. Pero lo cierto literalmente es hablando en este caso. Sí, lo cierto es que efectivamente hubo un incendio de grandes proporciones y tuvo que cerrarse la COP el día de ayer por la tarde, ¿no? Uy. Entonces, sí fue bastante grave, por suerte no ha habido heridos, pero fue un zafarrancho, porque todos corrían para uno y otro lado tratando de escaparse y los humos eran tremendos. Terrible. Entonces ha sido una verdadera pena, porque justo estaban discutiendo ya los últimos acuerdos, porque teóricamente se cerraba hoy, pero ha tenido que prolongarse.
Claro, el evento ha comenzado ya el 10 de noviembre, ¿no? Así es. Para finalizar, Ana, el Perú, nuestro país, ¿qué posición ha llevado a este evento, a la COP30, la cumbre del clima, ¿no? Si queremos denominarlo de manera un poquito más accesible? Sí, el Perú ha llevado lo que se llama los NDCs, o sea, los acuerdos nacionales para el cambio climático. Ok. Entonces, es un documento importante que se hace cada 5 años y son los acuerdos que tiene el Perú frente a la actuación y la gestión del cambio climático. Ha sido presentado en la COP, ha sido bien interesante también. Estuvieron también los pueblos indígenas. Nuestra delegación peruana fue casi de 100 personas, de la Católica fuimos 2 personas, fueron bien. también otras universidades, muchas de Latinoamérica. Entonces tuvimos mucha discusión también con respecto a qué hacer frente al cambio climático. Y bueno, se discutió y se acordó fundamentalmente en este documento que lo que tenemos que hacer es la mitigación y la prevención. Y también centrarnos en bosques, en el tema de áreas naturales protegidas, Claro. en la restauración de los bosques. Y bueno, también el gobierno peruano propone turismo, pero yo necesariamente no estoy de acuerdo con eso, porque creo que primero tenemos que actuar a nivel de restauración. Y valga la aclaración, entonces, turismo sí, pero primero hay que, obviamente, solucionar muchos problemas relacionados con el medio ambiente. Sí. Correcto. Y de todas maneras involucrar a las poblaciones locales. Las comunidades, ¿no? Las comunidades locales. Perfecto. Ana, muchísimas gracias por tu aporte, muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto. Ana Sabogal, directora del Instituto de Ciencias Naturales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y efectivamente el cuidado del medio ambiente es algo en lo que debemos priorizar también nuestras acciones, no a futuro, sino hoy mismo, porque las consecuencias ya las estamos sufriendo. Vamos a retornar.